Punto de Quiebre. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Otra vez acá en Punto de Quiebre, un programa más. Iniciamos este podcast del día con un tema bastante, creo que significativo, tema económico. El MEF le cierra el caño a Petroperú. Si bien es cierto, acá participan con nosotros en el podcast nuestro querido Gonzalo. Contamos también con la participación de nuestro querido Carlos. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Sí, vamos a tocar bastantes temas interesantes el día de hoy. Y bueno, vamos a empezar, no sé tú. Sí, claro, Gonzalito, si te puedes presentar. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo han estado? Bien aquí también, alegre de compartir este espacio. Y bueno, pues sí, vamos a tocar temas de incidencia política, ¿no? Muchos escándalos que hay por ahí. Correcto. Vale. Bueno, vamos a iniciar con el primer tema del podcast. En este primer bloque vamos a tocar el tema del MEF. A ver, ¿qué decisión ha tomado el MEF frente a Petroperú? Si bien es cierto, Petroperú ha estado trayendo cifras en rojo durante todo este tiempo. Se esperaba una proyección también para finales de 2024 de producción, como siempre, de 795 millones en pérdida, en rojo. Y bueno, eso es lo que han demostrado, si bien es cierto, ahora con las últimas actualizaciones de la información que han presentado, donde pues el gerente de Petroperú indica que sí, efectivamente, están con 825, incluso por encima de lo proyectado, por encima de lo esperado. Gonzalito. Bueno, el caso de empresas estatales, uno sabe que ya ni siquiera, algo más que la propia experiencia, tanto la experiencia, que no debería ser fuente de todo conocimiento, porque hay conocimiento que prevé a la experiencia, también por temas de lo que, por simple lógica, ¿no? Las empresas del Estado, o el Estado principalmente, al realizar actividad empresarial encuentran muchas incapacidades. Es como si estuviera tullido para realizar actividad empresarial, ¿no? Es como un discapacitado para realizar actividad empresarial. Y no burlándome de los discapacitados por ningún sentido. Lo que estoy diciendo es que el Estado no puede realizar este tipo de actividades porque le faltan muchos elementos de los que sí gozan los privados. Uno de ellos, o básicamente, los esenciales: 1, el cálculo económico; 2, el uso de propiedad privada; 3, los incentivos del dinero. El Estado no puede valorar ninguna de esas tres cosas ni emplearlas como sí podemos nosotros. Eso es lo más básico de la economía. Entonces, ¿qué demonios venimos haciendo con empresas estatales aún en este siglo? Si todo el siglo pasado ha sido el siglo de la historia del Estado fracasando empresarialmente, claro, y seguimos con eso. Claro, porque si bien es cierto, esta empresa ha venido demostrando una eficiencia en su gestión durante muchísimo tiempo. Ineficiencia. No, por susupuesto, ineficiencia en lo absoluto, ¿no? Entonces, realmente es preocupante porque quienes seguimos pagando las facturas somos nosotros. Claro, siempre los la contribuyentes, ¿no? Y que yo recuerdo ya han sido como 3 desembolsos que se han dado en los últimos 2 años, 3 años, de aproximadamente cada uno de 4.000 millones. O sea, estamos hablando de un dinero, una cantidad de presupuesto que se podría destinar para otras cosas muchísimo más productivas, pero que sin embargo estamos invirtiendo prácticamente pólvora en gallinazo. Y lo viene demostrando. Yo recuerdo en el periodo de Pedro Castillo que puso como cabeza a Daniel Salaverry, no sé si ustedes pueden recordar, ¿no? O sea, yo me preguntaba qué hacía un abogado, digamos, manejando los hidrocarburos, que prácticamente no es su especialidad, ¿no? Pero también hay que recordar que cuál es el objetivo de Petroperú. Petroperú, para que todo fue creado para abastecer el mercado nacional. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, pues no cubre el mercado nacional. ¿Con cuánto de participación está en el mercado nacional? Con un 38%, lo que me estoy 38 está creo que estimando, porque si bien es cierto no cubre ni un 25, pero más o menos por ahí. Entonces, habría que ver más que todo ese punto, y aparte de que si nosotros comparamos a otras empresas estatales en otros países que manejan sus hidrocarburos, por ejemplo, ellos también abastecen a otros países. Nosotros no podemos abastecer con la producción de Petroperú, no podemos abastecer tampoco ni siquiera lo que es Chile. Ahora, si vemos la infraestructura de Petroperú, por ejemplo, no cumple los estándares internacionales tampoco. No ha habido inversión tampoco para poder, digamos, y aparte que los hidrocarburos que sacan de Petroperú son hidrocarburos pesados, no son hidrocarburos tan líquidos también. Y eso necesita otro tipo, digamos, de infraestructura para poder abastecer el mercado. Ahora, habría que ver también cuánto se ha invertido ahí. Y habría que ver también cuál es la gestión que se ha hecho para mejorar, digamos, la calidad del petróleo también, porque también para que te puedan comprar hay que ver la calidad del producto. El nivel de competitividad en el mercado en cuanto a producto. Claro. Exacto. Claro. Ok, bueno, si bien es cierto, hemos visto que hasta el momento
bueno, lo más preocupante son las cifras, ¿no? Pero lo que a mí me llamó la atención es que a nada de haber sido pues nombrado este nuevo ministro, Salabia. No me equivoco, exacto, bueno, tomó la decisión de, yo creo que la más sensata, de poder, yo creo que venir a cerrarle como, cortarlo como motosierra de alguna forma, porque ya esto era realmente pues escandaloso. No podemos cargar con el muerto durante muchísimo tiempo cuando el país tiene, y llamémosle, otras problemáticas en las cuales debería poder atender de manera más eficiente un destino, creo yo, mejor plasmado para el presupuesto público. Pues no, en este caso, Gonzalo, ¿tú cómo ves la decisión del nuevo ministro? Bueno, es una decisión sana, más que sana, necesaria. De las 100 decisiones más necesarias, esta es la primera. La primera porque es un simple paso. Es un simple paso que ha tenido que tomarse porque esta empresa ya ha venido registrando ¿cuántos millones de pérdidas? Recientemente. Son 895 que demostraron en este periodo. 895 millones de pérdidas, eso no puede ser, eso sale del bolsillo del contribuyente que, además de pagar eso, sigue pagando burócratas que hacen perder esos millones. Entonces, es una tontería. Correcto. Es la primera de las decisiones necesarias. Y la motosierra, si queremos hablar en esos términos, en esos excelentes términos, la motosierra tendría que pasar por cortarle completamente la cabeza y los pies a Petroperú y desaparecerla, o que implicaría privatizarla, que se venda y que sea un privado el que se encargue de esto. Ahora, ¿cuál es el obstáculo de eso? El único obstáculo es político, no es un obstáculo económico, no es un obstáculo menos en la teoría económica, que es la que nos sirve para identificar estos temas. Claro. Porque la teoría económica viene algunos tipos a decir que eso no podría ser, porque este es un sector con ese floro maldito de toda la vida, de que este es un sector estratégico, ¿no? Y acusan de que si en este sector se va a entrar en un caos en los hidrocarburos a nivel nacional, lo cual no es cierto. Va a afectar el mercado, supuestamente en eso va a ser. Sí, claro, si al momento de cortarlo va a haber una afectación, la va a haber, porque es un trasvase, es una transición necesaria. Correcto. Que tenemos que cruzar para llegar a un puerto mejor, a un pasto más verde al otro lado, ¿no? Ese es el objetivo. Entonces, lo que podríamos decir a la gente que nos escucha es de que la mejor solución para poder tener, competitividad en el mercado, tener una empresa que realmente sea eficiente, que no nos cuesta a nosotros como peruanos tener que mantenerla, y no solamente a la empresa y sus operaciones, sino a los funcionarios que están dentro de él. Porque también los sueldos que ahí perciben no son sueldos, pues, no son sueldos competitivos, no son competitivos. No son nada competitivos. Son puestos a dedo. Y un punto importante que se me estaba pasando. Una reforma que va necesariamente ligada a temas como hidrocarburos, pero también a minería, porque ambos recursos se encuentran debajo del subsuelo, es básicamente el hecho de que el artículo 66 de la Constitución nos impide crear o trasladar la propiedad a un privado sobre el subsuelo. Es un candado terrible el artículo 66. Entonces, una reforma viable hacia largo plazo, básicamente tendría que pasar por modificar el artículo 66 de la Constitución con el procedimiento complejo que eso requiere, porque es una modificación constitucional. Claro, correcto. Entonces, ninguna reforma va a ser buena a largo plazo si no se modifica eso. Si no hay un marco legal que lo respalde. Porque al final, si se privatiza, el recurso va a seguir siendo del Estado. Por supuesto. Ese es el maldito problema. Y la administración recae sobre él. Claro, y al comienzo va a parecer bonito que Petroperú se privatice, pero el Estado va a seguir teniendo el control sobre el recurso, va a decidir quién sí, quién no, y esa es la puerta de la corrupción. ¿Cómo ves quizás la decisión del ministro, pero desde el punto de vista de la presidenta? ¿Le gustará esto? ¿Lo verá con buenos ojos? ¿Estar a favor, en contra? Yo imagino que la misma presidenta ya habrá conversado, ¿no? Me imagino que esas tipo de decisiones, por ejemplo, se toman con cierta comunicación, ¿no? Para que no pueda como que patinar también ella, ¿no? Pero también habría que ver cómo ha sido la reacción de la izquierda peruana cuando hubo el derrame de Petroperú a comparación de Repsol, por ejemplo. Sí, terrible. Prácticamente hemos visto un silencio sepulcral. Absoluto, ¿no? Prácticamente todos estaban contra Repsol, que la empresa privada, ¿no? Pero habría que ver más que todo, y también el Ministerio del Medio Ambiente, que tampoco hizo tanto show, y el organismo de fiscalización ambiental, calladitos haciéndolo por abajo, ¿no? Pero callados, no haciendo el como escándalo. Quería pasar desapercibido, digamos, lo que estaban ellos haciendo, ¿no? Bueno, señores, si bien es cierto, pasamos al segundo bloque. Bueno, vamos a terminar este bloque diciendo que, hemos tenido quizás una perspectiva sobre qué es lo que se está viendo, en este caso con el Ministerio de Economía y Finanzas y Petroperú. Quédense con nosotros, pasamos al siguiente bloque enseguida.
¿Qué tal? Continuamos con el podcast, estamos en el segundo bloque, ahora vamos a tocar el tema, bueno, uno de los temas también más candentes y polémicos de la semana, sobre todo este destape colosal de información sobre el financiamiento de USAID y de qué manera se vio beneficiado un grupo de caviares, gente en este caso de izquierda con pensamientos ideales progresistas, woke, que tenían una agenda muy bien marcada acá en el Perú, muy bien marcada, una agenda bastante desarrollada, donde, en este caso, creo que una de las llamémosle, de los periódicos más conocidos en el Perú, que es uno que también ha tenido bastante polémica, que es Perú 21, destapó información bastante sensible sobre quiénes son estos involucrados, ¿no? Con nombres y apellidos directamente, y cuáles fueron los cargos que tuvieron dentro de este tipo de organizaciones, donde también figuran organismos del Estado, como Jurado Nacional de Elecciones, entre otros, ¿no? Bueno, empezamos con el tema de que George Soros, para empezar, fue uno de los principales administradores de este tipo de agenda. Él ha venido trayendo este tipo de ideologías desde hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Y la forma en cómo se ha instaurado en nuestro país es pues a través no solamente de ONG, sino también de personajes que estaban dentro de la política y dentro del periodismo. Gonzalo, tu comentario al respecto. El señor George Soros, básicamente, en su historia, tiene una huella del pasado que lo persigue, que es la forma como hizo su fortuna, ¿no? Según lo que indicamos, lo que notamos en internet. Que causó un problema que fue denominado el miércoles negro, porque básicamente a través de inversiones tiró a la baja la libra esterlina allá por los 90, 91, 92. Correcto. Y puso contra las cuerdas pues al Banco de Inglaterra. A todo el gobierno inglés, sí. A todo el Banco de Inglaterra, todo el país, todo el Reino Unido, básicamente. Sí, ¿no? correcto. Desestabilizó la economía básicamente, y ese es el pasado oscuro de George Soros. Además de lo que se jacta. Se jacta, sí, claro. Y además el señor también tiene un pasado por haber sido judío, perseguido por los nazis, básicamente. Papá judío, ¿no? Creo que su padre, no sé si él o su padre estuvieron en campo de concentración. Sí, su padre. Vale, entonces... No, creo que cambiaron el apellido. Antes era otro apellido, un apellido más obviamente judío. Más judío. Y lo cambiaron por Soros, ¿no? Por Soros, si bien es cierto, creo que la definición me olvidé el idioma, ¿qué lengua es? Bueno, significa el que resurge, claro. El que sale. Creo que búlgaro. Amigo, si no me equivoco. No sé cuál será. Pero la cosa es que este señor Soros pues tiene ese germen. Entonces básicamente él tiene una idea en su mente de odiar a la derecha. Incluso su propio hijo, que hereda su imperio, él mismo sale a las noticias de decir vamos a acabar con la ultraderecha, lo cual me parece bastante inteligente, pues ya lo dices, ¿no? Pero bueno, ahí notamos que el hijo de Soros no es tan vivaz o sagaz como el otro Soros. Entonces ahí podemos estar un poco más tranquilos de notar que este tipo, el hijo, no es pues de ese estilo, ¿no? No tiene tanta habilidad para eso. Pero el tema con el señor George Soros es que busca, básicamente, como le encanta desestabilizar sociedades, quizás tiene una intención buena detrás, pero creo que el señor no ve objetivamente el panorama, no lo palpa, y básicamente termina generando mucho daño, financiando a todos esos tipos que están ahí mencionados en lo del Perú 21, todos de izquierda, asumiendo que la izquierda es una cosa que va como que reformular la sociedad, porque para la izquierda la sociedad moderna es un problema. Eso viene de la ideología marxista. La sociedad moderna es un problema y hay que tumbarnos todo lo material y lo cultural y reedificarlo de nuevo, ¿no? Ese es un problema psiquiátrico, en mi opinión, de todos estos enfermos mentales de la izquierda y los que andan parecidos a ellos. Entonces el señor Soros se dedicó a financiar eso. Este tipo de ideología basura, nefasta, que no tiene un sustento científico. Es una maldita religión. Ni siquiera es una utopía, porque utopía es algo bueno. Estos tipos son una distopia. Lo que quieren es una distopia, una destrucción total, al punto pues de asumir que de esa destrucción total todos seremos libres. No puede ser. La libertad necesita una base material, que es la propiedad, y además una base ideológica, que es el liberalismo. Señor George Soros no es nada del tema, ¿no? En ese sentido, ¿qué puedes opinar tú de nuestro querido parásito Gustavo Gorriti? Bueno, a mí me hablaron justamente un libro de él que hablaba sobre el terrorismo o algo, ¿no? Entonces, la verdad, sí, no. La verdad que creo que la persona que me lo regaló, creo que no sabía mucho de qué tipo de ideología tiene ese señor.
pero digamos, si lo comparas con otros libros, pues se nota que sí tiene cierto cariño, digamos, por los terroristas, ¿no? De Usari, por ejemplo, yo creo que en realidad no solamente está afectando al Perú, sino a más de 100 países, digamos, pero el Perú prácticamente recibía un tipo digamos, de ayuda para el narcotráfico, ¿no? Pero creo que Trump no ha visto resultados tampoco en el largo y en el corto plazo en el Perú, ¿no? También hay escándalos ahorita, por ejemplo, en lo que es Chile, porque también dice que USAID ha, digamos, financiado algún tipo de, digamos, revistas tipo trans o algo, ¿no? Que prácticamente va mucho en contra de lo que realmente pues es el lema de Trump, ¿no? Entonces habría que ver también cómo va a impactar a toda la región prácticamente, pero también ha habido ciertos digamos parámetros en otro tipo de ayuda, ¿no? Porque hemos visto que la prensa, ¿no? Prensa de bastante izquierda acá en el Perú ha recibido también ayuda, ¿no? Claro, ahí tenemos a Canal N, tenemos al Comercio, tenemos al Grupo La República, y tenemos acá a RPP, tenemos nombres, señores. Y está todo con fuentes. Y la fuente acá es Perú 21, y sacó prácticamente la lista de todas las personas que son parte de este tipo, para mí son organizaciones de financiamiento, ¿no? Son peste pura. Como me recuerda pero a este libro de Jaime Bailey, los últimos días de la prensa, no sé si lo han leído, prácticamente habla de ese tipo de corrupción, ¿no? De recibir estos beneficios, estos canjes, más que todo, y cambiar pues, todo tu línea editorial, por ejemplo, ¿no? Pero realmente escandaloso. Sí, de hecho. Escandaloso. Son tan poco competitivos los medios de ese estilo que el pueblo no los compra, ¿no? Ya dejaron de comprarlos porque no compiten. Los que no compiten necesitan un mayor empuje, un mayor sostén material, como dije hace rato, para realizar actividades económicas necesitamos un sostén material, una propiedad y dinero. En este caso, como son tan bajos en su contenido, porque en mi opinión dicen puras tonterías, entonces, como está bajo su contenido, necesitan un punch ahí abajo. Claro. ¿Y quién mejor que darle un punch ideológico con toda esa porquería, ¿no? Toda esa porquería progresista que venden, que se encargan de publicitar. Antiguamente yo recuerdo que había columnas de tipos que tenían cordura al hablar, como Alfredo Bular, por ejemplo, que publicaba en El Comercio, no sé si seguiría publicando o no, pero me parecían interesantes sus columnas. Después de que ya no empecé a ver eso, empecé a ver ya columnas progres que defendían la diversidad y todas estas disforias mentales, entonces sí, no veo nada más interesante. Dentro de todo, bueno, este tipo de periodistas y gente que de alguna forma, bueno, nos vende a nosotros información, que si bien es cierto, gran parte de las casas televisivas las hacen creer como si fuesen, pues, cosas verídicas, objetivas exacto, ¿no? Encabezando, a ver, tenemos ahí periodistas como Rosa María Palacios, tenemos a Mónica Delta, tenemos a Mávila Huerta. Rosa María Palacios ya está decaída, ya hace bastante tiempo. Por favor, sí. Y acá figuran dentro de esta lista de gente que ha sido financiada directamente por este tipo de apoyos de USAID, ¿no? Con proyectos y programas como los acabo de mencionar, ¿no? En este caso, por ejemplo, la casa televisiva N, Canal N, RPP, Grupo Comercio, La República, donde si bien es cierto, todo el dinero que viene recibiendo, no solamente, bueno, a través de George Soros, hasta el momento han sido aproximadamente, por ejemplo, IDL ha recibido 1.3 millones. Wow. 1.3 millones en lo que va desde el 2014 hasta el 2020. 1.3 millones. Y no lo digo yo, lo dice Perú21. Lo dice también un informe que sacó ahora último la PUC, la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde también informa y da una lista detallada de quiénes son estas organizaciones que se han visto beneficiadas con simples proyectos y programas, llamémosle quizás, pues, cultura woke y progresista, ¿no? De mierda, eso es lo que es, no es cultura, eso no tiene que ver. Pero también habría que ver si va a haber algún tipo como que de sanciones. Yo tampoco no creo que solamente sea la prensa, ahí debe haber también gente metida en la política. Por supuesto. En tema por supuesto, mire, por no ir muy lejos, hablamos de Roberto Dañino, por ejemplo. Ex primer ministro. Está en la lista, Claro, encabeza la lista. Roberto Enrique Dañino Zapata, abogado empresario peruano que ha sido presidente del Consejo de Ministros. Wow. También encabeza la lista, señores. No lo digo yo, lo dice Perú21. Hay muchísima gente de la política, hablamos también de el expresidente Alejandro Toledo, quien también fue financiado, su sobrino se encargó de la administración de los recursos que vinieron provenientes
Y de sobros, ¿no? Aproximadamente $7 millones, señores. Wow. La primera vez. Por ejemplo, para financiar la marcha de los cuatro suyos. También. Llegó algo de 4 millones de financiamiento solamente para poder promover esa marcha. Porque era evidentemente antiderecha, anti la idea de derecha que era Fujimori. Entonces se dan cuenta, ¿ustedes creían de dónde creían que venía todo ese dinero? Lo dice el mismo el APRA y lo mismo pasó con el caso de Iván Tumala. Y no lo dice la revista, esta publicación que lo hizo la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú. Y tú debes darse cuenta, un punto importante, todo para financiar ideas de mierda, porque todos esos partidos políticos, sus ideas son mierda, no son ni científicas, no tienen ni una ideología concisa, nada. Entonces, habría que ver en qué sentido la PUC también está direccionando esto, porque con el último escándalo que ha tenido, digamos, con su tipo de obra de teatral que deberían de hacer, prácticamente es una universidad que hace tiempo perdió, digamos, ¿no? El lema que tiene su comunidad. Es cierto. Vamos a continuar en el tercer bloque, el siguiente tema. Vamos a continuar con lo que, hasta el momento estamos discutiendo. Quédense con nosotros, que ya regresamos, ya volvemos. ¿Qué tal, señores? Regresamos. ¿Sí? ¿Qué tal, señores? Regresamos. Seguimos en el tercer bloque del programa, del podcast. Si bien es cierto, bueno, vamos a tocar otro tema que en el podcast del día de ayer también lo vinimos conversando sobre pues, el asesinato de este excongresista, el señor Oscar Medellus, ¿no? Bueno, ha sido víctima de asesinato a manos de sicarios, ¿no? Creo que lo han dejado como colador, lo han metido como 10 balazos, pobre. Y ahí nos damos cuenta de que pues, la delincuencia ya no solamente está tocando al ciudadano común y corriente, sino también pues a ex figuras políticas. ¿Algo que nos puedas comentar al respecto? Lo que a mí ese tema me causa bastante, digamos, preocupación es el tema que se está dando como Ecuador, ¿no? El matar a gente que está ligada a la política, ¿no? Este señor prácticamente estuvo acusado por María Pinche de recibir dinero, ¿no? De 300 a 200 dólares, por ejemplo. Protagonista de uno de los videos, ¿no? Sí, uno de los videos también, y prácticamente ha estado 8 años en cárcel. Sí, 8 años en cárcel, ¿no? Entonces, creo que él fugó a Estados Unidos, volvió, cumplió su pena aquí, y ahora último, como lo decías, ¿no? Está en el partido de Antauro Humala, ¿no? ¿Qué cambio, no? También de este señor, ¿no? Creo que está buscando un bien de alquiler, quizás, ¿no? Pensando que, ¿no? Entonces, eso es lo más alarmante, ¿no? ¿Por qué lo han matado también? ¿O qué sabía? ¿O en qué estaba metido también, no? Eso también habría que... ¿Considera que es quizás un plan de venganza de estar en un partido así como el de Fujimori y ahora mandarse a la oposición completa y radical que viene a ser Antauro Humala? De hecho, el señor básicamente demostró lo que falta en todo político peruano clásico. No tiene ni una idea, que seguir ni una convicción. Van divagando, buscando quién los puede adoptar, ¿no? Estos pródigos, estos huérfanos de ideas, huérfanos políticos, huérfanos de ideología enteramente, que al punto pues de que, quién sabe, no sabemos mucho y no tenemos mucha información respecto a los motivos, pero puede ser tanto por cosas del pasado, ¿no? Quizás, no sé, un ajuste de cuentas de la época de oro del fujimorismo, que quién sabe, nadie tiene la certeza. Nada más llegamos a presunciones. Correcto. Podría ser eso, podría ser lo que menciona Carlos, que quizás es un tema por haberse pasado de un partido al otro, ¿no? A razón de eso. Entonces no es nada claro, pero es bastante oscuro el hecho de que se esté pues llegando a asesinar personajes políticos. ¿Con qué objetivo? Básicamente quizás porque no es silenciarlos o no es afín a mis ideas, a mi objetivo, no ideas, porque no tiene ideas, eso sí, no es afín a mis objetivos políticos, me es un estorbo, ¿no? o silenciarlos, etcétera, ¿no? Hay miles de opciones que podemos elucubrar, ¿no? a este nivel, ¿no? Sin mayor información. Pero bueno, eso es muestra pues de que la política está perdida, literalmente, perdida, no tiene padre, no tiene ideas. En consecuencia, lo único que se espera pues es que se convierta en una mafia mucho más peligrosa. Claro. Pero también hay que ver que esos temas del
del sicariato ya se está como que normalizando también en la misma sociedad, ¿no? Entonces había que ver también qué hace el Ministerio del Interior también, ¿no? Bueno, también visto acá. Nuestro querido ministro Santibáñez lo que salió a decir es que, bueno, a él lo asesinaron posiblemente por un ajuste de cuentas. No, que si bien es cierto, pues él sabía. Es lo que todos dicen. Él sabía de que como abogado en su momento también él defendió pues organizaciones criminales, y no lo digo yo, lo dice la misma fiscalía, ¿no? Defendió organizaciones criminales, narcotraficantes, por ejemplo, como Gerson Aldair Galvez, calle Caracol, ¿no? Ajá. Por lo que ha estado muy involucrado. ¿Qué pedía su alma al diablo? Ha estado muy involucrado. Parece que de alguna forma no le fue muy bien en la defensa de algunos. Por lo que ha leído tiene bastantes antecedentes, digamos, que ha estado con gente pues de que no es de buena reputación, digamos. Entonces, ahí ha habido uno que algo no le ha gustado y se lo ha bajado. Como es posiblemente. Claro, es sí, una de las hipótesis más lógicas, ¿no? Las hipótesis que más se prestan a la realidad o más se prestan a interpretarlas como algo real, ¿no? Podríamos, si bien es cierto, la suposición se basa en que podría tratarse de un tema meramente político, un tema de ajuste de cuenta por organizaciones del crimen organizado, o posiblemente, bueno, qué sé yo, un tema personal que yo creo que está descartado, ¿no? Lo más sensato creo yo que cada le ha jugado mal a alguna organización criminal con la defensa, no le ha parecido y bueno. De hecho, eso es lo que puedes encontrar de forma más normalizada, ¿no? Ese tipo de conductas lesivas, peligrosas, en un mercado tan inseguro como la política. Eso da cuenta de que es inseguro el tema de la política, porque evidentemente tú para entrar en un partido político y entrar en la escena política dentro del Perú necesitas alinearte con los intereses del que te da el cupo. Claro. En consecuencia, claro, que te pague el asiento, que te da el curul. Entonces, si no estás de acuerdo con eso, evidentemente, o no entrarías nunca, o si lo traicionas, después puede haber esto. Es porque si eso se empuja. Creo que también cuando no tendríamos que ver con quién ha estado él también, ¿no? Y fíjense que en este caso de la abogada, la que mataron, ¿cómo se llama? Me acuerdo el nombre. La que está en el... investigada por el Congreso por los prosti. Ah, claro, por la chica esta que estaba en el Congreso. En la oficina de asesoría jurídica del Congreso. El Congreso. Sí, claro. No, habría que ver, ¿no? Porque muchos estaban como diciendo que era el taxista, que un ajuste de cuentas con el taxista, ¿no? Cuando realmente el objetivo era matarla. Sí, de hecho, es que decir que fue lo del taxista es pues despistaje. ¿No? Es un despistaje terrible. Entonces, justo eso es lo que decía, como en el mercado de la política, es un mercado de ideas también. Como falta el insumo esencial que son las ideas, en consecuencia lo único que resta es el poder. Porque en la política son ideas y poder. Son sus dos segmentos importantes. Claro. Si no hay no hay batalla por las ideas, nadie se pelea por las ideas. ¿Tú ves acaso que debaten los apristas con los fujimoristas? No debaten nada. Aparte que son unos ineptos completos que no tienen con qué debatir, no debaten ideas. Y solo les queda el poder, eso es lo que digo. Solo les queda la lucha por el poder. Y poner lo que ellos piensan a su forma, a su parecer. Y pelearse a todo, al más bajo nivel, por obtener el poder. Yo, por ejemplo, que. Sí, bueno, son partidos políticos, estamos apoyando campañas, pero a veces hay, digamos, jóvenes que se nota que no están buscando el servicio a la patria, están buscando, digamos, poder o protagonismo también. Y creo que no hay que, digamos, enfocarnos justamente a eso, ¿no? Uno cuando está en un cargo público es para servir al país, no para servirte, prácticamente. Claro, ¿no? Yo creo que esa esencia se ha perdido. Claro, yo te diría ahí algo puntual. A nivel de escuelas económicas, como por ejemplo la Public Choice, ellos te analizan. La Public Choice es una escuela norteamericana de economía que se puso a investigar la relación o las causas que tiene el fenómeno democrático o la gestión pública democrática, como ellos le dicen, el fenómeno político. ¿Por qué un político se comporta de esa manera? Cuando entra una persona, no solo político, sino funcionario público, entra a la función, no es que ya entró y todas las, no sé, la poca ética, ¿no? lo inmoral se le sale, no es que no pasa eso. Sí. O no, tampoco es justo ese tema del interés general, no es que va a entrar y automáticamente se va a purificar del interés general por encima de todos nosotros y lo va a buscar a toda costa. No es eso. Lo que ocurre, según la Public Choice, es esto: entra
y mantiene sus intereses privados a toda costa, solamente que ahora tienen una ligera variación. ¿En qué se convierten ahora? Su interés ahora se sitúa en torno a las funciones que cumplen. Por lo tanto, buscan más funcionarios a su cargo, más presupuesto, que su encargatura sea considerada la más importante de todas y que sea más y más y más grande. Esa es la megalomanía del burócrata, ¿no? Entonces, si buscan eso, evidentemente se abre un espacio mucho más grande para que manejen más recursos, decidan sobre más recursos ajenos que son del pueblo, que no del pueblo, de la gente, del contribuyente. Entonces, evidentemente ahí se abre la corrupción, ¿no? Entonces, eso es lo que le pasa a un funcionario público. La única solución para que eso no pase es quitarle poder al funcionario público, quitarle las encargaturas, más pasarles la motosierra. Si ya estoy aburrido con la motosierra, sigo. Pasen la motosierra. El punto en todo caso, bueno, con esto cerramos el bloque, es poder de alguna forma reducir el Estado en todo su esplendor. Bajarle el déficit fiscal, obviamente buscar esa disminución del gasto del presupuesto público y ver la forma de alguna manera, pues contar con, yo creo que estratégicamente con soluciones más integrales, mucho más eficientes, como el tema, por ejemplo, de la automatización, ¿no? En el sector público, que vendría muy bien. ¿Tú qué dices? Claro, pero justo en ese tema tienes un conflicto que vas a entrar en un conflicto en el tema de la automatización, pero en un conflicto yo creo que sea un conflicto legítimo. Es un conflicto que vas a entrar con el tema de derechos laborales, todos aquellos que están dentro del Estado, que han adquirido derechos laborales y un juez se los reconocería. Entonces, evidentemente, si votan a personas para automatizar servicios, van a ser un montón. Ahí tienes Estado contra Estado, que va a venir el Poder Judicial con un juicio laboral, va a decir, no, este tiene derechos, no tienes por qué votarlo. Pero ahí está el conflicto, ¿no? Y hay una receta. Para evitar eso, de que vengan los derechos laborales por medio de los jueces, que yo no creo que sean derechos legítimos, esas cosas vienen impuestas a la fuerza, no es el proveedor no pagaría eso, el empleador no pagaría eso porque no produce eso. Entonces, la receta para evitarse eso es que políticamente el gobernante liquide esos ámbitos, cerrando 12 ministerios en este momento, eliminamos toda esa planilla. Y no tiene que haber. Entonces el punto es motosierra todo. Con eso terminamos este bloque. Nos vemos en el siguiente bloque. Por favor, sigan con nosotros. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Continuamos con el cuarto bloque del programa Punto de Quiebre, acá en Full TV. Bueno, vamos a tocar el último bloque, uno de los temas creo que yo más importantes de la región. Si bien es cierto, es la corrupción que se ha destapado acá en la alcaldía de Socabaya, ¿no? Bueno, es un tema bastante sonadito también esta semana. Para lo cual de alguna forma quizás nos gustaría contar con tu apreciación al respecto, Carlos. Bueno, el alcalde de Socabaya ganó en su tercer, postulación. Sí, prácticamente creo que votaron por él porque no había otras alternativas más, sí, pero sí me acuerdo que la campaña que hacía él era tocar las puertas, por ejemplo, de las mismas urbanizaciones, de las zonas, ¿no? Hubo un escándalo. Es el pollito, ¿verdad? El pollito, sí, ganó por el pollito. Hubo un escándalo. Para regalando pollos en las casas. Claro, hubo un, por ejemplo, escándalo con él cuando prácticamente hizo como un jacuzzi y todo en lo que es. Donde queda la misma sede municipal, ¿no? Y prácticamente esto hasta rebotó en Lima, por ejemplo. Jacuzzi, ¿no? Sí, recuerda que creo que también le dio con palo, la Oxford también en su momento, cuando prácticamente caía bien. Cuando no lloraba por los criminales. Claro, cuando no lloraba por los criminales, cuando no salía con su bandera de Pedro Castillo, ¿no? Ahí, anti-Keiko, por ejemplo. Otra que estaba en la lista, por si acaso, también de Soros. Es otro tema, ¿no? Para poder hablar de los caídos de Pedro Castillo. Entonces, sí me acuerdo que hubo un escándalo, ¿no? Pero prácticamente en el distrito como que no se siente. Yo que vivo en Socabaya, por ejemplo, como que no se siente las mismas obras que hace, por ejemplo, ¿no? Prácticamente creo que se dedica solamente a adoquinar ciertas calles, pero en temas de seguridad, recojo de media basura, tampoco se ve que hay bastante trabajo. No hay buen trabajo. No, realmente no. Eso quiere decir que el ciudadano, en este caso el habitante del distrito de Socabaya,
No percibe una buena gestión en todo caso de su alcalde. No se percibe una buena gestión, más que todo porque tampoco ha cambiado el tema de la iluminación de las calles, prácticamente cositas básicas que puede sentir la misma como que población para ver que se está como que trabajando de una manera, ¿no? Pero estas denuncias prácticamente han sido por los regidores del distrito de Sogaray, que han hecho este tipo de denuncias, por ejemplo. Bueno, si bien es cierto, la noticia pues viene cargada con una serie de alegatos mencionando que este señor había recibido incluso participación de una de las empresas de esta señora, si no recuerdo acá mal el nombre. Creo que había ganado bastantes, ¿no? Claro, más de 33 millones de soles en 30 licitaciones o en 13 licitaciones. No, eso está bastante. Una misma empresa, entonces. Claro, una empresa, 33 licitaciones. Bueno, mira, a mí eso no me parece nada raro. Por supuesto. Literalmente, si tú destapas abajo de las piedras. 33 adjudicaciones. Y lo dice exitoso el equipo. Habría que ver, digamos, qué propiedades ha tenido lo último, ¿no? Como que levantar su. La proveedora llamada Saferina Jiménez. Ahí, mira, como te decía, a mí no me sorprende esto porque básicamente todo ocurre por un fenómeno dentro del poder, ¿no? Un conflicto. Los vicios humanos, uno de los vicios, los humanos tenemos virtudes y vicios, ¿ok? Correcto. Las virtudes son los que tenemos que buscar y saltar, ahí podemos hablar de largo. Pero en tema de los vicios, básicamente tenemos que evitarlos, suprimirlos, no hacerlos a un lado. Los que somos católicos, evitar el pecado también, ¿no? Porque en arca abierta hasta el más justo peca, eso lo sabemos todos. Entonces, en el tema de los vicios, uno de esos está relacionado precisamente con la posibilidad de mandar sobre otros. El ejercicio del poder. Correcto. El poder puede ser un vicio muy terrible para el ser humano. Entonces, yo hago una analogía, así como Stalin decía que en el tema de la democracia lo que importa es quien cuente los votos. En el tema de las licitaciones públicas, lo que importa es quién hace la compra, quién oferta, quién crea las condiciones, quién revisa las bases. Pero también habría que ver, digamos, cómo la voz, digamos, el Perú, cómo se filtra también digamos, la tecnología, por ejemplo, cómo puede una empresa, digamos, tener tantos, ¿no? Es que el detalle es que no es nada nuevo, por ejemplo, en un panorama empresarial, que para mí es meramente mercantilista, la forma en cómo ellos se benefician de esa forma, con una competencia completamente desleal, es simplemente tú tienes 5 empresas a nombre de una corporación o a prestanombres, tú tienes otras 3, somos amigos, agarramos, vamos con un alcalde de turno, ¿sabes qué? Queremos presentarnos a tal concurso. Te damos tu parchado por debajo de la mesa, que es comúnmente como funciona, y nos presentamos con las 5, 6, 7, 8 empresas. Ajá. Tú licitas un precio, tú otros precios, se cierra ahí mismo. Y para la OCSE son entidades, cada uno con su propia personalidad jurídica, que son exacto, completamente independientes. Claro. Y cada uno presenta su presupuesto, en este caso su cotización, y se cierra el grupo ahí. Claro, el punto ahí básicamente lo estás denotando muy bien. Ahí el punto es la forma de la contratación pública. Uno es la forma, otro es la cantidad de contratación pública. Son dos problemas esenciales de todas las contrataciones públicas que no se discuten a nivel de la materia de contrataciones públicas. Yo soy abogado de profesión y básicamente en el tema de contrataciones públicas no se discuten esas cosas, se discuten básicamente en mi modo de ver un montón de tonterías respecto de que si el contrato fue firmado a tiempo, qué cláusulas tenía el contrato, tiempos, cláusulas, principios que hay sobre cómo evaluar las compras, nada más, pero no se discute la esencia porque aparte la norma lo impide. Entonces, como la norma impide hacer una discusión de ese estilo, porque es un sistema que está en funcionamiento, el problema, como dije hace rato, es cuántas compras son y el sistema. Y uno trae al otro. El sistema permite que haya un montonal de compras, eso aunado al vicio que mencioné hace rato. Si son un montón de compras, en arca abierta, hasta el más justo peca. Entonces se va a ver incentivado, pues, incluso en aras de buscar la famosa eficiencia entre el gobierno, va a decir, quiero ser más eficiente, voy a hacer más obras. ¿Y cómo hago más obras? Pues contratando a mis amigos, entonces hacemos más obras. Y estamos en eso. Claro. Ese es el punto de la cantidad. Pero el sistema que permite las compras públicas de esta forma, donde la plata pasa por las manos del político, ese es lo que permite crear toda esa vorágine interminable de 33 contrataciones por una sola empresa. En este caso, las compras debería ejecutarlo un organismo autónomo. Hay modelos que podemos seguir. Por ejemplo, hay un libro de un chileno que se llama Suecia, el otro modelo. En esto narra cómo Suecia, el país de Suecia,
antes de los 90 tenía un modelo de Estado en el cual brillan las contrataciones públicas, un modelo de Estado muy interventor, que hacía muchas cosas, tenía empresas estatales y contrataba un montón de cosas con un sistema de contratación pública. Entonces llegaron a los 90 y tuvieron una crisis, en la crisis de los 90 de Suecia. Narra entonces cómo en Suecia cambiaron en los 90 ese modelo, básicamente a uno de reducción del aparato estatal, reducción de las compras, en el sentido de que la plata ya no pasa por las manos del político. Esa sería una mejor idea que discutir en las contrataciones públicas. Si la plata no pasa por las manos del político, no tiene la posibilidad de direccionarla. Y ahí está el punto. ¿Cómo hacer que la plata no pase por manos del político? Pero, eso sería. ¿Cuál sería la diferencia, digamos, entre, digamos, la mentalidad de Suecia con la mentalidad peruana? ¿Cómo se adapta, no? ¿Cómo creo se que acá, adapta? digamos, y no es, quizás, pero el tema de corrupción se ve desde, digamos, de la guerra del Pacífico, ¿no? Hasta con unos bonos que sacaron en ese momento. Pero hay que ver por qué Suecia, digamos, tiene estos buenos modelos. ¿Y por qué el Perú? Es un tema de la sociedad, quizás, porque, digamos, el peruano que quiera al poder siempre piensa, digamos, con meterse una porción al bolsillo, por así decirlo. Claro, es que eso piensa precisamente porque el arca está abierta. Hay que cerrar el arca. Es que para empezar, la gente que llega al poder, si bien es cierto, cuando se postula, gasta dinero. Es que es un para negocio. empezar, gasta dinero. Claro. Para empezar, gasta dinero. Por ejemplo, estas empresas que se armaron con los políticos de turno, es gente y necesita devolverla. ya les financió el partido Y ya tienen les que pagar financió las campañas, el y es favor. como que, oye, ¿sabes qué? Oye, a ti te da 1 millón. Ajá. ¿Cómo me vuelves la plata? Claro, ese es el punto. Dame obras, Entonces, dame contratos. Y es la forma como parchan ellos ese tipo de entonces favores. falta un modelo de financiamiento tanto para partidos políticos como para compras públicas. El sistema de financiamiento de partidos políticos no tendría que partir porque el Estado le dé plata a los partidos políticos como ahorita, ni que ande limitando las donaciones como lo hace ahorita. Lo que tendría que hacer un partido político es que cada persona sea completamente libre de financiar lo que sea. Partidos de izquierda, partidos de derecha, partidos liberales, lo que sea libre de hacerlo. Y que sean libres de recibir financiamiento de afuera. Eso no le da derecho también, en este caso, al individuo que financia ese partido poder tomar decisiones o poder influenciar sobre la decisión que va a tomar el político de turno, es que cada quien en función de favorecer quizás ciertos sectores. Es que ese análisis ya lo viene así, ya lo tiene que hacer el que aporta antes. Si yo, por ejemplo, me piden aportar por un partido, yo voy a apostar por un partido libertario y voy a financiarlo, voy a darle donaciones. De alguna forma está ligado. Claro, el punto es que partido de derecha, porque sinceramente el tema, de izquierda pues quiere como que claro, el tema de los empresarios es que se ven en este escenario actual, se ven incentivados a aportar a aquel que les prometa seguir operando al margen de la competencia o que los blinde de la competencia. Entonces apuesta por un corporativista, por un mercantilista, un que quiere cerrar el mercado para que sea solo el beneficiarse, ¿no? Entonces, ¿cómo eliminamos eso? Que los políticos, partidos políticos se puedan financiar de la forma que quieran, literalmente, por un lado, para que compitan entre ellos y sea que el que gane con las mejores ideas convenza a más gente. Ese es el objetivo. Y tenga que educarlos. Porque, por ejemplo, un partido libertario busca educar a la gente, como Javier Milei, haciendo sus clases públicas, educar a la gente. Un partido de izquierda, claro, ejemplos muy buenos. Un partido de izquierda lo que busca es embrutecer a la gente para que no reflexionen y simplemente le den su voto. Trabajando en el mismo modelo. Exacto, ¿no? Y en el tema de compras, que la plata no pase por las manos del político. Esa es la única forma de eliminar ese tema. Bueno, muchísimas gracias por haber contado con tu participación, Carlitos, el día de hoy. Gonzalo también, a ustedes por seguir oyéndonos, seguir escuchándonos. Así que ya saben, si quieren seguir escuchando sobre análisis político, por favor síganos en todas nuestras redes sociales, síganos en TikTok, en YouTube y compartan los videos que se ven cositas más interesantes para el siguiente capítulo de Punto de Quiebre. Y que viva la libertad, carajo. Full TV. Oh.